Hoy en esta segunda parte de la conferencia 407 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, nos vamos a centrar sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el Vaticano. Pero antes también vamos a mostrar algo sobre Israel, sobre el tercer templo de Jerusalén y las últimas noticias que han sucedido de ayer a hoy más significativas. Vamos a empezar. Pues añadiendo las noticias de ayer a hoy, empezamos por crisis. La eurozona entra en recesión tras 2 trimestres de contracción económica. ¿Se veía venir? Pues ya está aquí. Dicen que esto se superará pronto. Bueno, veremos. Noticia para Francia. Ataque con cuchillo. 6 heridos, 4 de ellos niños, apuñalados en un parque infantil en Annecy. Dicen que era un refugiado sirio de unos 31 o 32 años. Aún no saben el porqué. Otra noticia para Europa, concretamente en Alemania. Es un desastre. La ultraderecha se dispara en Alemania y todos buscan un culpable. Sí, ya estamos viendo cómo las derechas van subiendo y no son solo derechas normalitas. En este caso ya veis que son de ultraderecha. Da que pensar, ¿no? Pues sí, da que pensar. Tema de incendios. 100 millones de estadounidenses en alerta por el humo de los incendios en Canadá. Más de 400 incendios que no cesan y ya veis hasta dónde llega el humo. Y ahora noticias para Israel. El jefe de inteligencia militar aseguró que Hezbollah está cerca de llevar a la región a una guerra. Es que por todos lados vemos como todo cuelga de un hilo. El jefe de inteligencia del ejército israelí, Aaron Halibah, dijo hoy que Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista libanés Hezbollah, está cerca de cometer un error que puede llevar a la región a una gran guerra. No se equivoquen al respecto. El uso de la fuerza desde el Líbano o Siria hacia Israel puede conducir a una escalada y asesinatos a gran escala entre Israel y Hezbollah y el Líbano, advirtió Halibah durante su participación en una conferencia en la Universidad israelí Reichman. Tambores de guerra por todos lados. Y más, ya veis en qué zona, tan delicada. Terrorista palestino muere tras infiltrarse con un cuchillo en un asentamiento de Cisjordania. Esto ya es un continuo también. Y mira por dónde Netanyahu dialogó con el presidente electo de Paraguay, que promete regresar la embajada a Jerusalén. Ya estamos viendo cómo hay unos cuantos países que ya hablan de poner su embajada en Jerusalén. El sionismo a tope. Y veremos alguna noticia que tiene que ver con esto también, con el sionismo. Netanyahu dice: Israel hará lo que sea necesario para evitar que Irán obtenga armas nucleares. Más tambores de guerra. 3 soldados israelíes mueren por disparos en la frontera entre Israel y Egipto. Y atención, ahora os decía algo, pues aquí lo tenéis. Comenzó el primer foro judío evangélico de América Latina. Se realiza en San Pablo con la presencia de líderes confesionales cristianos y judíos. Esto va de ecumenismo, pero ¿de qué ecumenismo? De sionismo, concretamente. Una vez más nos estamos dando cuenta que realmente esto no para y van a trabajar para algo, todos. ¿Qué es? Pues para el tercer templo de Jerusalén. Y mirad, celebramos el Día de Jerusalén en el Monte del Templo. Cientos de judíos ascendieron hoy al Monte del Templo para celebrar el Día de Jerusalén, el aniversario de la liberación de Jerusalén en esta fecha hebrea, 28 de Iyar, en la Guerra de los 6 días de 1967. En el Monte del Templo los judíos oraron por la paz de Jerusalén y el cumplimiento de la profecía bíblica, tal como la entienden ellos, por supuesto.
¿Y esto qué quiere decir? Pues que esperan el levantamiento del tercer templo de Jerusalén con todo lo que va a conllevar. Lo entienden como profecía bíblica y entienden que así aparece el Mesías. Por tanto, Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y judíos y evangélicos trabajando juntos para lo mismo. ¿Quién ha asistido a todo ello? Pues ya veis, aquí los tenéis, entre los muchos judíos que ascendieron al monte. Hoy estaban los miembros de la Knesset y cita a 3 de ellos. Con lo cual, ya vemos que hay un partido que dispone de algunos de sus miembros muy claramente puestos en sintonía con el monte del templo. Bueno, pues ahora ya nos adentramos de lleno en noticias del Vaticano. Los Ángeles, Estados Unidos. Masiva procesión eucarística en Los Ángeles por la Anunciación del Señor. Noticia del 26 de marzo. Es interesante porque vais a fijaros cómo hay una serie de noticias que tienen que ver con este aumento de hacer algo público en Estados Unidos por parte del tema, ya sabéis de quién, de Vaticano. El arzobispo de Los Ángeles, Estados Unidos, Monseñor José Gómez, presidió una masiva procesión eucarística el sábado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. El evento se enmarca en el proceso de reavivamiento eucarístico que se realiza durante 3 años, hasta junio de 2025, en la Iglesia en Estados Unidos bajo el lema «Mi carne para la vida del mundo». Por tanto, esto no es un hecho esporádico. No, hay más y lo vais a ver. Lo iremos salteando en medio de noticias. Ahora hablemos del sello. ¿Recordáis que dijimos que se había hecho un sello para la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, donde se veía al Papa con la mano alzada arriba de una cosa que parecía un barco y jóvenes a su alrededor? Pues bueno, ha sido retirado. ¿Y por qué? El diseño pretendía representar al Papa Francisco guiando a los jóvenes hacia el futuro, pero había suscitado críticas por utilizar la imagen de un conocido monumento de la capital portuguesa que recuerda el pasado colonialista. El gobernatorato ha anunciado que se está preparando un nuevo sello para reemplazarlo. Bueno, ya veis, hay susceptibilidades con estos temas, ¿eh? Y ahora sobre paz y seguridad. El Papa al G7, era el 20 de mayo. La paz y la seguridad solo son posibles con una acción integral. Al obispo de Hiroshima, ciudad que acoge hasta el domingo la cumbre de las mayores economías del mundo, Francisco escribió una carta en la que espera que la búsqueda de la estabilidad internacional sea el resultado de una acción multilateral integral. Por tanto, deben ir todos juntos. Qué bien trabajan, ¿eh? Y lo ponen el G7 esto. Bien, ahora sobre ecumenismo, mensaje conjunto, Comece CEC, Cristianos Unidos por un Mundo Pacífico. Ya vemos otra vez que va de lo mismo. Los presidentes de la Comisión Episcopal de la Unión Europea, Crociata, y de la Conferencia de Iglesias Europeas, Krieger, subrayan el compromiso de los cristianos, caminando juntos, guiados por el Espíritu Santo. Qué bien suena el lema, ¿eh? Mientras la brutal guerra contra Ucrania hace estragos y la crisis humanitaria continúa, los cristianos llenos del Espíritu Santo y guiados por él, caminando juntos como pueblo de Dios, se comprometen en un servicio transformador por un mundo justo, pacífico y lleno de esperanza, que se expresa, por ejemplo, en el apoyo de las iglesias a los refugiados. Ya veis, siempre hay un tema que tiene que servir ¿para qué? Para unir a todos. Y se utiliza todo para el ecumenismo. En fin, y lo bueno es que va a dar resultado. Bueno, yo diría que lo malo, porque por un modo u otro lo van a conseguir. Y ya sabéis que esto será para ir todos juntos después contra el auténtico pueblo de Dios, que no estará de acuerdo para nada con ese ecumenismo porque seguirá fiel a los mandamientos del Señor. Y eso incluye el sábado como día de reposo, lo que va a ser la piedra de toque absoluto para todo el mundo. Hablando de todo el mundo, pues todo el mundo en pos de la bestia, porque así será finalmente. Y el Papa recibió en audiencia a la Presidenta de la República de Eslovenia el 22 de mayo. Y sobre Fátima, en la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa en agosto se detendrá en ese santuario, con todo lo que implica ese santuario. Ahora una noticia de más de lo mismo. ¿A qué me refiero? Ya lo sabéis, ¿no?
revelan que cientos de clérigos católicos abusaron sexualmente de casi 2.000 niños en Illinois. La intención es brindar una responsabilidad pública y una medida de curación a las víctimas que han sufrido en silencio durante mucho tiempo, señaló el fiscal a cargo de la investigación. Bueno, es un no parar por todas partes, ¿eh? Y ahora, objetivo China, y de un modo sutil, el Papa dice recuerdo y cercanía a los católicos chinos. Francisco, al final de la audiencia general, recordó la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia Católica en China, que coincide con la fiesta de María Auxiliadora. Mira, la misma de la que estamos hablando en Puertas Dimensionales. Venerada en el santuario de Sheshan, en Shanghái. Sí, no solo es una cuestión de Europa, ¿eh? Esto trasciende, y no tampoco trasciende solo a América. También en China hay esta fiesta de María Auxiliadora. La cercanía a los creyentes del país asiático y la esperanza de que el Evangelio pueda ser anunciado en plenitud y libertad. Una oración por la martirizada Ucrania, allí se sufre tanto. Ya veis cómo tiene esa capacidad para reunir distintos temas, pero meterlos todos en el mismo saco. Y evidentemente el tema de Rusia-China, que evidentemente van en el mismo saco. Para el Vaticano, seguro. Pues ya veis, hay la fiesta de María Auxiliadora venerada en Sheshan. Qué interesante, ¿eh? Porque en todas partes tienen su María, su Virgen. ¿Por qué será? Imaginaos cuando haya la aparición que se espera, ¿eh? Cómo todos van a caer de 4 patas en todas partes del mundo prácticamente. Por eso al final toda la gente tendrá una creencia. Esto irá de catolicismo sí o sí. ¿Y debido a qué? A falsos milagros, a falsas apariciones. Y veremos que el Papa dice algo sobre falsas apariciones marianas también. Ahora lo vamos a ver. Pero mientras, sobre Argentina, Francisco dice toda persona tiene el deber de ser auténtica. Y es un encuentro con escolas ocurrentes. Y llega a decir, varios de los chicos latinos se conectaron por streaming con el obispo de Roma. Otras personas participaron presencialmente del encuentro. Acompañado en el escenario por el director mundial de escolas, José María del Corral, el Santo Padre respondió a una pregunta sobre su posible viaje a Argentina en 2024. La idea es el año que viene, vamos a ver si se puede. Fijaos cómo esto se va repitiendo ya durante no sé cuánto tiempo. ¿Se cumplirá al final? Pues ya veremos. Y aquí tenéis precisamente esa foto grupal, porque estaban trabajando para algo. Era el primer Congreso Mundial de Ecociudades Educativas. Fijaos cómo todo lo de eco, el Vaticano lo está trabajando y muy bien. Y suena muy bonito, ¿eh?, para el planeta, pero la gente no sabe que esto va con Laudato Si y va con su encíclica, por tanto, y va con la ley dominical. Si lo supieran muchos, saldrían corriendo. Lo triste es que hay adventistas y de arriba que están haciendo planes conjuntos sobre todo este tipo de hacer, llevando a la Iglesia adventista a los pies de Roma, a los pies de la encíclica Laudato Si. Qué triste. Y ahora sobre Carlo Acutis, mirad que hemos hablado sobre él, pues ya lo veis cómo se está promocionando por todos lados. Ciudades de Estados Unidos contarán con reliquias de primer grado de Carlo Acutis. Sí, las reliquias también va por grados, ¿no lo sabíais? Mirad esto. En 2 ciudades de Estados Unidos serán entronizadas unas reliquias de primer grado del beato Carlo Acutis. Con ello se busca no solo favorecer su devoción, sino también difundir el legado que dejó el adolescente italiano. Las reliquias son una donación de la Asociación Amigos de Carlo Acutis y consisten en cabellos del beato. Es que me parece de risa, ¿eh? Serán entregadas a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Rowlett, Texas, y al Movimiento Eclesial Clínica para el Alma, que ejerce su actividad pastoral en la Arquidiócesis de Newark. Ambas se encuentran desde este viernes en Estados Unidos y serán entregadas por Luis Alberto Sánchez Serrano, laico de la Legión de María, que lleva adelante la peregrinación, la sonrisa de Dios en un joven de extraordinaria santidad. Aquí lo tenéis en fotografía, todo un festival. Además, la Asociación de Amigos de Carlo Acutis ha donado otras 10 que tienen como destino a España, Perú, Uruguay, Venezuela, entre otros países. Estaré en esa misión en lo que queda del año. Son de parte de la asociación, son reliquias que estoy custodiando, indicó Sánchez a Ciprensa. Las reliquias de primer grado
Son el cuerpo o los fragmentos del cuerpo de un beato o santo. Las de segundo grado se refieren a los objetos que pertenecieron a él, como ropa u objetos de piedad, eso debe incluir calzoncillos, y las de tercer grado consisten en cosas que han tenido contacto directo con alguna reliquia de primer grado o con su tumba. Qué interesante, ¿eh? Y todo esto para dar a conocer el legado de Carlo Acutis. Sí, ya se veía venir que lo iban a utilizar para embaucar a los jóvenes, ¿eh? Pues lo están haciendo a la perfección. Aquí tenéis todo el tema de esas reliquias. Qué interesante, ¿eh? Es culto a los muertos por todos lados. Y ahora algo sobre China. Obispos chinos dicen que están pasando una situación realmente mala. Detenciones, controles y nuevos ilegítimos, el sufrimiento del que habla Francisco. Incluso entre los 67 obispos reconocidos oficialmente por las autoridades de Beijing, una docena están bajo estrecha vigilancia y 13 los subterráneos, detenidos o limitados en su ministerio. Pero en el confuso clima actual también hay una quincena de sacerdotes chinos que se autoproclamaron obispos, desafiando tanto a las autoridades civiles como a las eclesiásticas. Y mirad la imagen. ¿Veis esta estatuilla roja que es una madre se supone que es una madre con un niño arriba? Pues sí, es que es una madre con un niño porque representan la Virgen de Sheshan, de la que antes hemos hablado. Así en ese color rojizo. Qué interesante, ¿eh? Pero, ¿qué está sucediendo? Problemas siguen. China, Vaticano. Evidentemente aquí el que no ceda va a pagar el pato seguro. Se lo harán pagar y muy caro. Y ya sabéis que el Vaticano no es el que va a ceder. Y ahora otra vez, no proselitismo. Mirad, el Papa Francisco advierte que el anuncio misionero no es proselitismo. El Papa Francisco pidió hoy tener cuidado de distinguir la acción apostólica del proselitismo y contó una mala experiencia que lo había hecho enojar en el pasado sobre esta cuestión. Lo hizo durante una audiencia a los padres barnabitas. Nuestro anuncio misionero no es proselitismo, afirmó el Papa Francisco en su discurso de este lunes 29 de mayo a los miembros del Instituto de Vida Consagrada, clérigos regulares de la Orden de San Pablo, conocidos como padres barnabitas. En el Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice saludó a los 3 colegios integrados por sacerdotes, religiosas y laicos que siguen el carisma de San Antonio María Zaccaría con motivo del 125 aniversario de su canonización. El pontífice constató que en la experiencia del propio San Zaccaría, que fue un médico y sacerdote italiano y creó la fiesta de la adoración de las 40 horas, la base de la misión es correr hacia Dios y mantener una fuerte relación con el Señor Jesús. Y explicó, sin esto no tenemos nada que anunciar, ni un destino hacia el que caminar juntos. Más tarde, el pontífice contó que tuvo una mala experiencia al respecto en una reunión de jóvenes hace algunos años. Salí de la sacristía y había una señora muy elegante, se veía también que era muy rica, con un chico y una chica. Y esta señora, que hablaba español, me dijo, «Padre, estoy contenta porque he convertido a estos dos. Este es de tal sitio y esta es de tal otro», añadió. Y ahora la respuesta del Papa. Yo me enojé, continuó, ¿saben? Y le dije, «Tú no has convertido nada, les has faltado el respeto a estas personas. No las acompañaste, les hiciste proselitismo y eso no es evangelizar». Impresionante, ¿eh? Impresionante. Estaba orgullosa de que se hubieran convertido. Hay que tener cuidado de distinguir la acción apostólica del proselitismo. Nosotros no hacemos proselitismo. El Señor nunca hizo proselitismo. Vaya. El Papa Francisco tomó como referencia una expresión característica de San Antonio María para invitar a ser creativos en la evangelización. Hay que correr como locos, corran hacia Dios y hacia los demás. De esta exhortación típicamente paulina, el pontífice destacó la relación con Cristo, el celo apostólico y el coraje creativo. ¿Qué os parece? Jesús se ve que no predicó. Y él habla de hacer evangelismo bajo solo un prisma, y es pues dedicarse a los demás y ya está. Y ya con eso se irán convirtiendo.
pero no por predicarles el mensaje. ¿Os dais cuenta de qué barbaridad está diciendo? ¿No estuvo Jesús predicando continuamente? No solo hacía milagros, no solo sanaba a la gente, no solo se dedicaba a los demás. Predicaba a la gente para que conocieran la verdad y pudiesen ser libres. Pues mira por dónde. Aquí es todo lo contrario. ¿Y por qué dice el Papa esto? Pues porque sabe que así habrá oposición y así no se llega a ecumenismo, que es lo que buscan. Por tanto, la verdad importa un bledo, porque cuando estén todos juntitos, ya se encargará Satanás, a través de sus medios, de hacer que todos vayan de la mano para no querer separarse. Pero claro, habrá unos que no estarán de acuerdo con eso. Y antes ya he hecho referencia a esta cuestión. Qué triste, la verdad importa muy poco, ¿verdad? Sí, sí, verdad, nada de nada, eso es lo que quieren. Pero al final, todos en ecumenismo. Por tanto, ¿de verdad pensáis que les gusta que prediquemos la palabra de Dios tal cual es? ¿Que enseñemos la sana doctrina? No, porque eso para ellos es proselitismo. No sea acaso que alguno despierte, vea la verdad y se convierta al auténtico cristianismo. Claro. En fin, qué bien el Papa, ¿eh? Qué cristiano, vaya. Y ahora una noticia que tiene que ver con la televisión nacional italiana, la RAI. Francisco en la televisión italiana dice: por primera vez un Papa acude a los estudios de la RAI. El programa giró en torno a temas relacionados con la paz en la coyuntura internacional, las dificultades de las personas en su vida cotidiana, la polarización social, el papel que la comunicación y la información deben desarrollar en ese escenario divisivo. Y mirad, aquí lo tenéis en esta fotografía. Impresionante, va a una televisión por primera vez y encima la italiana. Bueno, pues claro, imaginaos, la propaganda que le hacen al respecto es tremenda, porque, y lo dicen así de claro, la presencia del Papa Francisco en los estudios de la RAI es un acontecimiento histórico para la empresa y un momento de gran intensidad y significado. El Santo Padre tiene la capacidad de llegar al corazón de todos nosotros, creyentes y no creyentes, con su extraordinaria empatía y la fuerza de su mensaje y de valores universales como la paz, la caridad y la inclusión. Recordaremos este momento con verdadera emoción, declararon Marinella Soldi, presidenta de la cadena, y Roberto Sergio, administrador delegado. Y así se gana la gente, creyentes y no creyentes. Claro, como la verdad importa un bledo, solo con una política de paz, caridad, inclusión. Impresionante, ¿eh? Bueno, en fin, sigamos, porque propaganda papal habrá hasta el final, eso seguro. Familia. El Papa Francisco respalda el Pacto Mundial de la Familia y, sobre todo, trabajando en qué. Pues sobre todo con las universidades católicas para que promuevan mejor cultura de la familia y de la vida. Y esto quiere decir que trabajarán para ir volviendo a lo que evidentemente es un tema moral, la familia. Sí, ¿y todo para qué? Pues mirad lo que dice, la familia, recuerda el Papa, tiene efectos positivos sobre todos en cuanto es generadora del bien común. No falla, el bien común. Ahora diréis, pero es que esto es bueno. Claro que es bueno, pero es que el Papa, ¿cómo tiene que coger el poder? A través de la moral, y lo va a hacer a través de la moral de la familia, a través de la moral de la sociedad en general, a través de cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Parecerá todo tan precioso y bonito, y todo para llevarlos a una trampa perfecta. Y la gente, pobrecitos, aún no saben nada de esto. Qué lástima, ¿eh? Bueno, pues si esto empieza así, se seguirá extendiendo por otros ámbitos, porque el papado trabaja así. Y ahora una noticia que tiene que ver con cuestión de Hollywood, películas. Tras encuentro con el Papa, Scorsese anuncia que hará nueva película sobre Jesús. Y ya sabéis que Scorsese hizo algunas películas muy conocidas y una de ellas fue con polémica incluida, pero mirad esto, lo que llega a decir aquí. El encuentro, ¿quién lo había hecho? La revista jesuita La Civiltà Católica y la Universidad de Georgetown en Estados Unidos.
¿De quién son? Tanto la Civiltà Católica como Georgetown, de los jesuitas. Y este hombre, director de cine, pues ¿qué ha hecho o qué va a hacer? Pues va a trabajar en hacer otra película sobre Jesús. Que dices, eso está muy bien, pero claro, viendo sus tendencias, ya da que pensar que pondrán esa película. Fue el principal haciendo la película como director de La última tentación de Cristo en 1998, que trajo mucha problemática en su momento. Pues ahora hará esta sobre Jesús, pero ya veis que hay una relación entre los jesuitas interesante, porque lo han montado jesuitas esto, va a ver al Papa que es jesuita, pero hay algo más. En octubre de 2018 asistió a un encuentro en Roma con jóvenes y ancianos y en 2016 presentó su película Silence, sobre la persecución que sufrieron, ¿quién? Los jesuitas en Japón en el siglo XVII. ¿Os dais cuenta? Van totalmente de la mano. Un muy buen director de cine, tiene muy buen renombre, pero ¿trabaja para quién? Pues con su línea, con el Vaticano. Interesante que hable de cómo sufren los jesuitas en Japón, pero que no llegue a explicar el por qué. Porque evidentemente esto no pasó porque sí. Como en tantas partes, los jesuitas han tenido problemas y han sido como lanzados fuera de otros países, tantos países. ¿Por qué? Porque lo hacían todo de tal modo tan sutil que al final, eso sí, alguno se daba cuenta y eso los ponía de patitas en la calle porque veían que los iban a querer controlar y dominar y llevar a los pies de Roma sí o sí. Y con precisamente no muy buenas maneras. Bueno, pero todo eso no lo cuentan. Pues si Dios quiere, nosotros sí vamos a contar mucha historia sobre jesuitas. Y serán nuevos temas que iremos preparando en conferencias públicas además, porque vale la pena que la gente conozca la verdad. Y la verdad a muchos les va a disgustar, pero hay que salir del gran engaño ya de una vez. Aceptar la verdad y convertirse al Señor, con la auténtica verdad, no con simulacros satánicos, porque en el fondo es lo que es. Hechos para ir contra quién, contra la Reforma protestante. Ahora no porque ya están en ecumenismo prácticamente, pero contra el auténtico pueblo de Dios no. Pues volverán a la carga ellos y unos cuantos más. Iban preparando el mundo para eso, y tantos sin enterarse. En fin. Ahora el Papa habla sobre torturas y hace un vídeo por la abolición de la tortura. Paremos este horror de la tortura. En el nuevo vídeo del Papa hace un enérgico llamamiento a la abolición de la tortura. Es imprescindible poner la dignidad de la persona por encima de todo, señala Francisco, que denuncia no solo las formas más violentas de tortura, sino también aquellas más sofisticadas, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o las detenciones masivas en condiciones inhumanas. Bueno, pues qué lástima que esto no lo hicieran antes de frenarlo después de 1700 años aproximadamente de catolicismo, donde ellos esto lo hicieron a las mil maravillas. Y aún hay lugares que podéis visitar donde tienen sus aparatos de tortura, que aún están. Bien, pues pensad que ahora es un paréntesis, porque cuando impongan la ley dominical, eso volverá. Es profecía y se va a cumplir. Y si la gente quiere ignorar la profecía, ignorará también la historia, el por qué ahora parece que han cambiado, y caerán de lleno otra vez en su engaño. Gracias a Dios que tenemos la profecía. Gracias a Dios. Aquí tenéis el vídeo. Pues nada, ya lo habéis visto. Por la abolición de la tortura y volverán a ello. Una noticia sobre Baviera, en Alemania. Ya sabéis, el lugar central del catolicismo en ese país. Sí, el mismo lugar donde se originaron, mira por dónde, los Illuminatis de Baviera, de los cuales volveremos a hablar, si Dios quiere, en un futuro próximo y en conferencias públicas de nuevo. Crisis vocacional en la zona más católica de Alemania. El camino sinodal alemán no parece sino intensificar una crisis. Hasta allí está bajando el catolicismo. Bueno, pues pensad que todo esto
al final, que parece que van a desaparecer, pues no va a ser así. La cuestión va a transformarse de arriba abajo, podéis estar seguros. Y aquí nos cuentan el descenso que hay de vocaciones sacerdotales y demás. Bien, dicho esto, no sé si os da que pensar que precisamente la zona más católica de Alemania es donde surgieran los Illuminatis, llevado a cabo por un jesuita, sí. Oh, un ex jesuita, ya, un ex, ya. Bueno, sigamos. Noticia para Nueva York, en Estados Unidos, y volvemos a lo de antes. Miles participan en procesión eucarística en Times Square. Ya veis, hay gente, miles de personas. Procesión eucarística. Están haciendo público todo el movimiento, para cautivar. Propaganda absoluta. Pues evidentemente todo esto dará sus resultados. Y ahora algo que está relacionado con Brasil y con Ucrania. El Papa y Lula, conversación telefónica sobre la paz en Ucrania y lucha a la pobreza. La conversación telefónica tuvo lugar esta mañana, 31 de mayo, según confirmaron la oficina de prensa de la Santa Sede y el gobierno brasileño, que en una nota dice que el presidente agradeció al Papa Francisco su compromiso con la defensa de la Amazonia y le invitó a visitar Brasil por segunda vez. Ya lo sabéis. Siempre para que el Papa visite un país, dicen que primero debe recibir una invitación oficial del país. Pues Lula ya se ha dado prisa a hacerlo, Bueno, pues veremos si le da tiempo a hacerlo o no. Ahora noticia para España. Y una vez más, volvemos a lo mismo. La Iglesia española hace un informe de testimonios de abusos a 927 menores desde 1940 para poner luz. Mira, poner luz. La Conferencia Episcopal ha constatado que más del 60% de los agresores ya han muerto. Oye, se han dado prisa, En fin. Otra noticia para Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos ante la Santa Sede enarbola la bandera del orgullo gay, claro, en Roma. El Departamento de Estado no explicó si se consultó a los representantes de la Santa Sede sobre la idoneidad de la exhibición. Pero una vez más, ahí está. Y volvemos a lo que hemos visto hace un rato. Os he dicho que lo mostraríamos en varias veces, pues ahora lo tenéis aquí. Con procesión en Hollywood y exhibición de Carlo Acutis, Los Ángeles celebrará el Corpus Christi. Qué interesante, Cómo utilizan a Carlo Acutis, supongo que serán esos pelillos que tienen de él, para hacer todo esto. En fin, que no van a parar, Y quien no para tampoco, pues es algo que ya habíamos hablado. Dedicamos varios temas sobre el Padre Pío en Puertas Dimensionales y ahora hay un algo de eso que ya es un hecho total. Nueva película del Padre Pío es una mirada humana al famoso santo, afirman realizadores. Ya por fin estrenada el 2 de junio. No paran, El Padre Pío hasta en la sopa. Y ahora un anuncio de un próximo viaje papal. Vaticano confirma viaje apostólico del Papa a Mongolia. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha informado que del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2023, el pontífice se dirigirá a la nación asiática. Antes de viajar a la nación del este asiático, que limita con Rusia, China y Kazajistán, el Papa estará en Portugal del 1 al 6 de agosto con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, donde pasará un tiempo en la capital de la nación, Lisboa, y hará una segunda visita a Fátima. Y Fátima habló de algo, ¿no? De la conversión, ¿de quién? De Rusia. Pero es que mira por dónde. Va a un lugar, primero, que hará, pues ya se supone, consagrar una vez, lo típico, como ya hizo otras veces, se supone, porque no irá allí porque sí, solo porque la Jornada Mundial de la Juventud esté allí y ya está. Va a Fátima en concreto, con todo lo que implica. Y va después a ese país asiático, Mongolia, que está limitando con Rusia, China, los dos grandes países con los que tiene conflicto. Sí, el propio Vaticano, con la Iglesia Ortodoxa rusa, que no quiere entrar en ecumenismo, y ahí la guerra, y con China, que no quiere dejar al Vaticano manos libres para que actúe en su nación. Problemas. Y Kazajistán,
Pues Kazajistán, que resulta que últimamente, a pesar de ser el centro de logias masónicas impresionantes, de gran poder masónico y de grandes negocios, ahora parece que están inclinándose precisamente hacia Rusia y China. Con lo cual, mira dónde va el Papa. ¡Ay, qué casualidad! Con lo grande que es el mundo, ¿eh? En el último consistorio para la creación de nuevos cardenales, en agosto de 2022, el Papa Francisco creó al cardenal Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulan Bator, capital de Mongolia, primer cardenal de la historia del país. Y fijaos, aquí nos dicen, en Mongolia hay menos de 1.500 católicos. Poquitos, ¿eh? Pues atención, porque si 1.500 os parecen pocos, fijaos en esta otra noticia, que vuelve a hablar de lo mismo, que viajará a Mongolia a finales de agosto de este 2023, y nos da algún dato más. El Santo Padre se convertirá en el primer pontífice en visitar este país asiático, donde viven más de 3 millones de habitantes, de los cuales tan solo 1.300 son católicos. No, ya no son 1.500 en verdad, son 1.300. Pocos, ¿eh? El Papa Francisco permanecerá 4 días en el país soberano más pequeño del mundo, desde el jueves 31 de agosto hasta el lunes 4 de septiembre, cuando regresará a Roma. Hasta el momento no han trascendido más detalles acerca del programa, pero será su viaje número 43, en plan apostólico. ¿Por qué ir allí? Ya sabéis que cuando él va a algún lugar, por algo es, y al cabo de un tiempo, algo acontece. En fin, tiempo al tiempo. La primera misión en Mongolia fue en 1922 y se confió a la Congregación del Inmaculado Corazón de María. Debido al gobierno comunista, la libertad religiosa fue suprimida poco después, hasta 1992. El primer sacerdote nativo de Mongolia fue ordenado en 2016. Este viaje es una muestra más del deseo del Santo Padre de visitar los países de minoría católica para llevar a sus habitantes su cercanía y la de toda la Iglesia católica. Es lo que dicen las periferias. Pero no va a hacer estos viajes nunca porque sí, solo para ver a 4 gatos, para que me entendáis la expresión, ¿eh? En el último consistorio de cardenales, celebrado a finales de agosto de 2022, el Papa Francisco nombró a este cardenal, con lo cual ya vemos que eso empieza a tener importancia, porque Ulan Bator, capital de Mongolia, y allí precisamente tienen ese cardenal, y un cardenal es alguien que está ya plenamente en la parte de la cúpula vaticana, ¿eh? ¿Se moverá algo en Mongolia? Pues tiempo al tiempo. Y antes os decía que el Papa habla sobre apariciones marianas. Sí, y mirad qué llega a decir. Advierte que apariciones marianas no siempre son ciertas. Y estad atentos a lo que ahora vamos a leer. En una reciente entrevista, el Papa Francisco afirmó que las apariciones marianas no siempre son ciertas y alertó que cuando una devoción mariana está demasiado centrada en sí misma, no es auténtica. Las apariciones marianas son un tema muy delicado en estos días, indicó la presentadora Lorena Bianchetti, quien luego le preguntó al Papa Francisco cómo debe situarse un cristiano frente a las apariciones, respecto a las cuales la Iglesia es particularmente cauta y cuidadosa. No hay que buscar allí porque es un instrumento de devoción mariana que no siempre es verdadero. A veces son imágenes creadas por la propia persona. Ha habido apariciones verdaderas de la Virgen, pero siempre con el dedo así, señalando hacia Jesús, afirmó el Papa al programa A Sua Immagine, transmitido el domingo 4 de junio en la televisión pública italiana. Qué interesante, ¿eh?, lo que está diciendo, porque es claro que la Iglesia Católica, por encima de todo, es mariana, pero mira por dónde. Dice que esas apariciones que se habla de la Virgen, teóricamente es tanto sobre ella y no apunta nada más, pues esto no es cierto. Con lo cual, ya podemos pensar en algo. Si él afirma que una buena aparición mariana, una fidedigna, tiene que mostrarse la Virgen apuntando o señalando hacia Jesús, ¿qué pasará antes de la segunda falsa venida de Cristo? O sea, la de Satanás haciéndose pasar por Jesús. ¿Cómo la gente apuntará a Cristo? ¿Quién se lo va a señalar primero? Pues da que pensar, ¿no?
¿No habrá una aparición de la Virgen señalando a que vendrá Jesús? Estemos atentos, porque grandes cosas vamos a ver en este mundo. El Santo Padre explicó también, cuando la aparición es verdadera, la Virgen nunca ha traído hacia sí, nunca. Siempre ha señalado hacia Jesús, como dijo en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. Esa es la Virgen. Me gusta verla así, señalando hacia Jesús. Esta es la verdadera actitud de María. Cuando una devoción mariana está demasiado centrada en sí misma, no es bueno, ni para quien practica la devoción ni para quienes la promueven, agregó el pontífice. En este sentido, el caso de Treviñano Romano ha captado la atención de los medios de comunicación en Italia y por ello el interés de preguntarle al Papa Francisco sobre la veracidad de las apariciones marianas. Y es que resulta que hay un lugar, el que hemos citado ahora, donde se habla de apariciones también y fenómenos místicos. Sí, aparición de Virgen. Y de momento el papado aún no se moja con esto, ¿eh? No hace una clara sentencia, pero de momento dice que se abstengan bastante de todo ello. Interesante, ¿eh? Apariciones marianas y el Papa diciendo, cuidado, no vayáis a por todas queriendo cualquier cosa, sino solo las que apunten a Jesús. Qué interesante. Cómo mueve las cosas para que nadie pueda decir que no, esto no va a ser así, esto no puede ser. Es interesante también porque él, que es jesuita, sabe que el primer nombre que Ignacio de Loyola quería para la orden era de la Virgen, tenía que ver con la Virgen María, pero luego cambiaron el nombre a Compañía de Jesús. Pero su primer objetivo, el nombre, tenía que ver con la Virgen. Eran marianos sí o sí. Y acordaos del 15 de agosto, la festividad que precisamente es de los jesuitas, que se celebra también en ese día. El obispo de Civita Castellana, Monseñor Marco Salvi, aconsejó a los fieles que no asistan a las reuniones de oración convocadas por la supuesta vidente italiana Gisela Cardia hasta que se complete la investigación de la comisión diocesana. ¿Y esto qué implica? Pues que esta Virgen, dicen que si lágrimas de sangre, aceite, etcétera, etcétera. Una estatua comprada en Medjugorje. Y encima tiene estigmas en su cuerpo. Bueno, veremos qué termina pasando, si lo aprueban o no lo aprueban. De momento lo tienen así, paradito, que no vayan. Como lo aprueben, la que puede ser de desbocarse de gente a ir allí, puede ser terrible. Pero Satanás no va a parar, eso seguro. Algunos dicen que esto es por cuestión de negocio, que se lo inventan, pero otras veces no es así. Y la gente va de cabezas a todo esto. En fin, que hasta el propio Papa va marcando unas pautas, pero no las marca porque sí. Las marca con un objetivo, señalar a Jesús. Imaginaos una aparición mariana señalando que vendrá Jesús y que sea de un modo reconocible por muchos. El gran engaño estará servido. Y bien, el Papa ha sido operado, ya ha salido con éxito de la operación de una hernia abdominal y eso sí, estará unos cuantos días aún convaleciente si no se complica nada. Tiene 86 años, evidentemente la salud ya no es para lanzar cohetes y veremos lo que dura y veremos quién será su sucesor en el momento oportuno también. Nosotros terminamos aquí todo lo que hemos visto sobre estas noticias del Vaticano, más las otras que tenían que ver con Israel, el tercer templo de Jerusalén y también todas las otras noticias que hemos visto en un principio. Y terminamos con una cita de Ellen White, que habiendo visto todo lo de hoy, va muy bien para lo que hemos mostrado. Extraído de este libro que editamos como matutina, Meditaciones matinales, ese tipo de libros que se lee una hoja diaria por la mañana, Luz en la oscuridad, lo titulamos así. Vamos a esta cita que recopilamos de Testimonios para los Ministros, página 62. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración.
Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás y se pronunciará la sentencia. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Apocalipsis 18, 8. Hay personas que creen que en el momento en que se promulgue la ley dominical, ya automáticamente estará por todas partes del mundo aplicada y ya con pena de muerte, etcétera, etcétera. No, no será así. Primero surge la ley dominical. Habrá los primeros problemas, sanciones, multas, prisión, chantaje, sí. Si dejas estas tonterías tendrás un buen empleo, un buen sueldo, etcétera, etcétera. Y finalmente, si nada de esto funciona, la persecución y finalmente persecución a muerte. Pero todo es un proceso, eso no pasa en un día y en todas partes. Fijaos cuando dice que será completamente invalidada en todas las naciones. La ley de Dios está hablando. ¿En qué momento? Aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Entonces ya será el colmo de los colmos. Y esto lo hemos de conocer para no caer en precipitaciones. Todo tiene su tiempo y hay unas señales que apuntan que deben pasar cosas para que esto se dé. Y el tiempo está sumamente cercano, porque al volver Cristo en 2031, eso es una evidencia, los 6.000 años de pecado terminan justo ahí. Todo esto tiene un proceso y el pueblo de Dios pasará 3 años y medio por esos problemas. Pero el último de esos años, que tendrán ya que ver con esos 3 años y medio de imposición de ley dominical que irá ganando terreno cada vez más, el último de esos años será el de las plagas. ¿Y por qué el de las plagas durante todo un año? Porque será cuando habrá aparecido, ¿quién? Satanás haciéndose pasar por Cristo y pisoteando el sábado de Dios totalmente. Y en definitiva, la ley. Bueno, pues esto es lo que debemos conocer. Y Dios no dejará a su pueblo, porque la omnipotencia se interpondrá y hará su faena. Vaya que sí le va a hacer. Todos van a exaltar a Satanás, sí, como si fuera Cristo, sí. Menos el pueblo auténtico de Dios que va a resistir hasta el final. Y el Señor cuidará de su pueblo al final. Y quedarán 144.000 vivos que no habrán obtenido la marca de la bestia porque la habrán rechazado. No habrán aceptado el domingo como día de reposo universal, como el día del Señor. Seguirán siendo fieles con el santo sábado. Y eso es algo que ya deberíamos hacer ahora para estar firmes hasta el fin con la ayuda de Dios. Próximamente la tercera parte, la última, donde hablaremos ya de toda esa cuestión de conflicto bélico que va a llegar al fin de los días de un modo claro en Armagedón. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.